Hola, buenas a todos, bienvenidos una semana más. Bueno, como os comentaba la última vez, esta semana tenía visita con la reumatóloga, así que bueno, hemos repasado un poco cómo han ido estos 6 meses anteriores y hemos hecho la planificación para los 6 meses siguientes, que vamos a hacer un pequeño cambio en el tratamiento y lo vamos a hacer poco a poco y gradual. Así que bueno, os lo explico. ¿Empezamos? Bueno, como os comentaba, lo primero que hicimos fue hacer un repaso de los 6 meses anteriores, cómo habían ido. Vale, pues como ya sabéis, yo empecé con un tratamiento con Erelzi una vez a la semana, metotrexato, 6 pastillas a la semana. De ahí lo bajamos hace un año más o menos a Erelzi una vez a la semana, metotrexato, 3 pastillas a la semana. Con ese estaba funcionando bien y luego hicimos el cambio que os comentaba en el vídeo anterior, que intentamos pasar el Erelzi, o bueno, luego me cambiaron la marca por Benepali. Y el Benepali, al fin y al cabo, el principio activo es el mismo, etanercept, así que es lo mismo, una marca que otra. Tengo entendido que en Sudamérica es más conocido el Enbrel, que es de Pfizer, es un laboratorio americano, con lo cual me imagino que es más cercano a aquella zona. Y el cambio que aquí habíamos intentado esta última vez era pasar el metotrexato y el Erelzi, en vez de una vez por semana, una vez cada 10 días. A ver si así podíamos ir alargándolo en el tiempo. Y bueno, como también os comentaba en el vídeo, pues no llegó a funcionar bien porque a la tercera o a la cuarta semana empecé a tener otra vez inflamaciones, molestias articulares. Entonces retrocedimos y continuamos con una vez por semana. Entonces bueno, estuvimos comentando todo esto y también vimos algo que me pasa bastante a menudo, y es que tengo siempre el colesterol en el límite. Con lo cual tengo que tener mucho cuidado con la alimentación, comer mucha fruta, mucha verdura, carnes blancas, lo justito, mucho pescado. Intento comer mucho pescado azul, el pan y las harinas intento que sean integrales y por supuesto hacer ejercicio. Intento salir con la bicicleta todo lo que puedo, todo lo que me deja el trabajo. Recordad que os enseño unos ejercicios para hacer en casa, también intento hacerlos cuando puedo, cuando tengo un rato. Que os dejaré por aquí el enlace por si alguien quiere verlos. Y después de comentar cómo había ido, que fundamentalmente después de volver a una vez a la semana estaba bien, la verdad es que no tenía ni ninguna molestia, estaba perfecto. Comentamos de intentar para estos 6 meses siguientes volver a alargarlo, pero solo el Benepali, solo el biológico. Entonces el cambio que comentamos, como no funcionó pasarlo a 10 días, lo que vamos a hacer es entre tomas ir alargándolo pero progresivamente. Entonces lo que vamos a hacer es la primera toma hacerla en vez de a los 7 días a los 8 días, la segunda lo volveremos a hacer a los 8 días, si todo va bien lo llevaremos a 9 días, si sigue yendo bien pues seguiremos con 9 días, en el momento que esté todo estabilizado y vaya todo bien pasaremos a los 10 días y poco a poco intentar estirarlo en el tiempo. El fin de esto, pues conseguir que el cuerpo se acostumbre y deje de necesitarlo, por así decirlo. Pero bueno, como ya sabéis, esto cada persona es un mundo. Sí que tengo comentarios por aquí, me habéis dejado, por cierto, muchas gracias por contarme vuestros tratamientos, por contarme cómo sentís, porque de verdad que esto hace que sienta que estáis ahí, que veis los vídeos y que estamos haciendo una comunidad, de verdad, muchas gracias. Así que algunas de vosotras me habéis comentado que ha conseguido alargarlo el tratamiento hasta conseguir dejarlo por completo. ¿Qué significa esto? Que os habéis curado la enfermedad. Enhorabuena, porque en principio es una enfermedad crónica, es una enfermedad incurable, entre comillas. Así que estoy muy contento de que no tengáis que seguir un tratamiento, porque la verdad es que, bueno, aunque es un tratamiento que es cómodo de tomar, pero bueno, al fin y al cabo le estamos metiendo químicos al cuerpo y le estamos metiendo cosas externas y nada de esto es al final bueno. Por eso, enhorabuena a los que lo habéis conseguido. Yo voy a intentarlo también así, poco a poco, a ver si tengo la misma suerte.
y intentaré hacer eso. Esta vez lo he hecho a los 7 días, en la próxima ya me lo he puesto para hacerlo a los 8. Pero solo el biológico, como os comentaba. El metotrexato sí que me ha dicho que continúe todas las semanas con las 3 pastillas. A ver si es más el metotrexato el que me estaba impidiendo que pudiera estirarlo en el tiempo, que el biológico en sí. Entonces este es el cambio que vamos a hacer y voy a estar aquí contándolos todas las semanas cómo me siento, cómo me encuentro y si lo consigo. Recordar hacer los ejercicios. Es muy importante para esta enfermedad tener unas articulaciones con rotación, con movilidad y fuertes. Tener una musculatura que sujete las articulaciones en condiciones. Así que por favor intentad hacer ejercicio todo lo que podáis porque es de lo mejor que se puede hacer para esta enfermedad. Otra cosa que tengo importante y es un hándicap mío también es el tema del colesterol. Me he vuelto a recordar que tengo que tener cuidado con el colesterol y eso que ya os comento. Tengo una alimentación bastante estricta en ese sentido. No como ni embutidos, ni carnes rojas prácticamente, nada de pasteles, bollerías industriales. Eso no lo pruebo, pero aún así, no lo sé. Se ve que mi cuerpo genera más colesterol del que quema y es lo que hay. Tengo que hacerme a la idea y tengo que continuar pues, haciendo ejercicio y continuar con la dieta lo más estricta posible. Ya os comento que incluso últimamente he intentado hacer el cambio total de todas las harinas y todos los panes, que todo sea integral. Yo estoy intentando un poco todo el tema de las harinas integrales, pero más que nada por quitar las refinadas. No exactamente por el gluten, pero sí por todos los refinamientos que le hacen a las harinas. También con los aceites. Estoy intentando quitar de la dieta todos los aceites refinados de 0,4 e intentar consumir solo aceite de oliva virgen, porque al final es el más natural y es el que sale directamente de la prensa de las olivas. Así que bueno, con todo esto comentarte que tengas una vida sana, que hagas ejercicio. De hecho, tengo pendiente, como recordarás, un segundo vídeo con temas de ejercicios para hacer con las bandas elásticas. No se me ha olvidado, lo tengo que hacer. Lo que pasa es que bueno, ha coincidido estas últimas semanas el tema este que tuve en el dedo con el tema de explicaros el tratamiento, con la visita con la reumatóloga, y pensaba que esto era mucho más importante de explicaros que un tema de ejercicios. Pero bueno, en los próximos vídeos los haré y sobre todo ahora que estamos en Navidad y todo el tema de comidas, cenas familiares, empresariales, siempre se van a hacer algunos excesos y tendremos que regresar otra vez a nuestra línea, con lo cual nos vendrá muy bien el tema este de los ejercicios con bandas elásticas. Y recordar, muy importante, el tema de los aeróbicos: natación, andar, montar en bicicleta. La carrera, intentar que no, por favor, por el tema del impacto de las articulaciones. Pero todos los ejercicios que conlleven un consumo de oxígeno y nos mantengan el corazón activo durante un periodo largo de tiempo y no tengamos impactos en las articulaciones, perfecto. Así que bueno, aquí estaré la semana que viene a felicitaros la Navidad, suscribiros al canal, así os llegará la notificación en cuanto suba los vídeos. Y en los próximos días también os haré el vídeo con los ejercicios con las bandas elásticas. Y os iré contando también, tanto por aquí como por Instagram, cómo voy con los cambios estos de aplazar un poco los tiempos en las dosis de tratamiento biológico. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un saludo.